4, no es prédica, son enseñanzas lo que estamos desarrollando, y dijimos que el reino de los cielos es el mensaje que Jesús predicó en el comienzo hasta el final de su ministerio. ¿Y qué significa reino de los cielos? ¿Se acuerdan? La palabra reino es gobierno. Entonces, cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando del gobierno de Dios sobre sus hijos. Hablamos también que es un reino espiritual, que es un reino eterno, que es un reino por el cual se accede solamente con el nuevo nacimiento. Ahora, Dios es espíritu y adoramos a ese Dios que es espiritual, y todo eso que yo estoy nombrando y que lo vivimos y que se nos ha sido otorgado es por pura fe. Si esto no lo podemos entender o ver por fe, no tiene sentido nada de lo que estamos hablando. No tiene ningún sentido la Biblia, no tendría ningún sentido lo que estamos haciendo aquí en esta noche. ¿Qué dice Hebreos 11:6? ¿Se acuerdan? Ahí el pastor David le dio el empujoncito, ahí les dio. Ahí les dio, Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible, dice, es imposible agradar a Dios. Y continúa el versículo diciendo que Dios demanda que aquellos que invocan su nombre le crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces todo, como dije el sábado pasado, el reino de los cielos es espiritual y se entiende desde una mente espiritual. Por eso que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para entender estos misterios, ¿no? Y hablábamos de que se accede al reino con un nuevo nacimiento, que hablamos de una nueva criatura, siendo una persona diferente, portando una nueva naturaleza. Y es muy importante esto, porque el apóstol Pablo dice en 2 ocasiones que los que roban, que los hechiceros, los ladrones, los fornicarios, no van a entrar al reino. O sea, todos aquellos que, si bien se acercaron a Dios, pero siguen viviendo como ellos quieren, no van a entrar al reino. Y ahí es donde hacemos hincapié en el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, soy una nueva persona bajo un nuevo gobierno. Ya no me gobierno Dios, sino que es el gobierno del Señor sobre mí. También hablamos de el reglamento o la constitución del reino. ¿Se acuerdan cuál era? El Sermón del Monte un poco lo resume, ¿no? Que es la forma de vivir, un estilo de vida que Dios demanda para sus hijos, en sujeción, en dependencia. Ya no vivimos en nuestra voluntad, sino en su voluntad. Y por último, hice hincapié en algo muy importante para entender, ¿no? Que la salvación nos posiciona en la puerta del reino, pero su señorío, o sea, el vivir conforme a lo que Dios quiere, es lo que nos da el ingreso a ese reino de los cielos. Y hoy quisiera seguir agregando un poquito más sobre ese tema, porque como dije es muy amplio y la Biblia habla mucho. Hasta en el Apocalipsis habla del reino de los cielos. El que me pueda traer un café, un vasito de algo puro, por ahí estaría bueno. Quisiera hablar sobre las parábolas del reino, cómo el Señor habló y enseñó acerca del reino de los cielos a través de parábolas. Pero acompáñenme primero, por favor, a Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. Muchas gracias. Justamente hoy el pastor David me preguntó de vos, ¿cómo te andabas portando? Y le dije que bien, ¿no? El niño. Marcos 1, verso 14, dice, después que Juan, hablando de Juan el Bautista, fue encarcelado, dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. No vino predicando el reino, el evangelio de los evangelistas. No vino predicando el evangelio de los católicos, ni el de los mormones. Dice, vino predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué dice ese evangelio? Verso 15.
el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio, como sabemos, significa buenas nuevas. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Se está cumpliendo un tiempo, está finalizando un tiempo y está iniciando un nuevo tiempo donde el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. En una palabra, Cristo, Jesús, que era Dios, se hizo hombre y se acercó aquí a la tierra. Y esto no solamente es algo histórico y determinante, sino que es muy significativo en el mundo espiritual. Ya nada va a ser igual a partir de ese momento. Dios se hizo carne y vino a dar su vida, dice, en rescate de muchos, y a partir de este acontecimiento nada va a ser igual. Pero voy a repetirles algo que repetí mucho el sábado pasado y que debemos entender que el reino de los cielos es un misterio, el cual se accede por medio de la revelación de la palabra de Dios. Como es algo espiritual, solamente accedemos al entendimiento de las cosas espirituales a través del Espíritu Santo de Dios. Y Jesús enseñó mucho acerca del reino y en algunas ocasiones lo hizo por medio de parábolas. Tengo que pedir perdón en público porque el sábado pasado hablé de fábulas y lo mencioné a Diego y después me aclaró que la fábula, los que participan en la fábula son animales. Así que bueno, me equivoqué y le dije, bueno, te pido perdón y lo voy a hacer en público. Pero ahora vamos a hablar de parábolas. ¿Qué son parábolas? Las parábolas es una narración de una historia que usa objetos conocidos y comunes del diario vivir. ¿Para qué? Para presentar una verdad espiritual, para presentar la naturaleza y características de este reino en esta ocasión. Las parábolas son relatos paralelos que nos ayudan a entender las enseñanzas en las cuales se emplean cosas naturales y comunes a nosotros y a través de esto se nos ilumina el entendimiento. O sea, hay veces que las cosas espirituales es muy difícil expresarlas en palabras naturales, pero Jesús tenía esta gracia, ¿no?, de enseñarla a través de estos relatos, a través de estas parábolas. Vamos a ver la primera de ellas, que es la parábola del sembrador, y está en Mateo 13, del verso 3 en adelante. La parábola del sembrador. Jesús dice, y les habló muchas cosas por parábolas a sus discípulos y a la multitud que estaba ahí rodeada. Dice, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Aquí el sembrador es una figura de Cristo y de la iglesia. Verso 4 dice, y mientras sembraba, parte de la semilla, en esta ocasión la semilla es la palabra de Dios, dice, cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. ¿De qué está hablando acá? De un grupo de personas, de un primer grupo de personas que recibe la palabra de Dios, pero esa persona no tiene un corazón abierto para las cosas espirituales. Son personas que se encuentran de pronto en la vida, saben de Dios, alguien a veces lo invita a eventos religiosos, pero nunca se despierta en ellos un interés por la palabra de Dios. Un corazón que se resiste a esa semilla que es la palabra de Dios, ¿no? Una persona que no entendió el propósito por el cual esa semilla ha sido sembrada, ¿no? Y dice que cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. O sea que esa es una semilla que se perdió. Verso 5, habla acá de otro grupo de personas, habla de otras voluntades. Dice, otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra,
y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Esta parábola aquí hace referencia a algunas personas que tienen una voluntad impulsiva. Por ahí reciben la palabra, pero la reciben en sus emociones. Todo su trato espiritual es en el nivel de las emociones y no en el espíritu. Pero ¿qué pasa? Llega un momento que como esa palabra no tiene profundidad en sus vidas, ante la menor adversidad, ante la menor circunstancia que le toca vivir, se olvidan de Dios y de la palabra. Por eso qué importante, y hacemos hincapié que los mensajes que se deben dar de la palabra de Dios es a través de la verdad y no utilizar esos medios motivacionales que son pan para hoy y hambre para mañana, podríamos decir, ¿no? Pero cuando vos predicás la verdad y confrontás con la verdad, esa palabra llega hasta el espíritu y se afirma en ellos. Verso 7 dice, y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron la semilla. Acá habla de un tercer grupo de personas o de voluntades, ¿no? Una voluntad ansiosa por los afanes de este mundo, una voluntad llena, podríamos decir, de temporalidad, de todas las cosas temporales, de los afanes de este mundo. Y vive ahogada, ocupada por todo lo que hay aquí en la tierra y no tiene una mirada hacia lo eterno. Vive preocupada del día a día y no confía en que Dios tiene el control de todas las cosas. A veces también pasa esto porque hay personas que están distraídas, que están desenfocadas de donde Dios los ha posicionado. Y esto pasa muchas veces en la iglesia, ¿no? Me pasa a mí que yo por ahí, desde acá, lo que alcanza a ver mi vista, yo ahí veo gente concentrada, atenta, y hay otra que veo que está distraída. Entonces, la palabra que en ese día el Señor tenía para él no es recibida, no llega al espíritu, queda ahí superficialmente. Pero ¿qué pasa? Que después la vida nos confronta con situaciones, nos confronta con dificultades. Y son esos depósitos de verdad adentro nuestro los que nos van a sostener en medio de la tormenta, ¿no? Entonces aquí este tercer grupo de personas habla de personas que están distraídas en todo lo material, en todo lo temporal, en los afanes de esta vida, dice. Entonces esa persona nunca va a poder ver y entrar al reino porque su enfoque está más acá en este mundo que en las cosas espirituales. El verso 8 habla de un cuarto tipo de personas o de corazones podríamos hablar, ¿no? Dice, pero parte cayó de esa semilla en una buena tierra. Aquí la tierra es la figura del corazón del hombre. Y dio fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Y termina esta parábola el Señor diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga. Claro, porque el Señor hablaba por parábola, pero hablaba cosas espirituales. Hablaba con cosas que eran comunes para ellos, para esa época, pero el fin del mensaje era un mensaje espiritual. Hasta te podría decir que el Señor acá estaba dando una estadística, que de 4 personas que escuchan la palabra, una solamente va a ser afirmada en ella. Ahora lo importante es que nosotros podamos identificarnos y decirnos en cuál de estos grupos de personas estamos, con cuál de estas voluntades nos identificamos. Y es simple. ¿Hay cambios en mi vida? ¿Hay frutos agradables a Dios? Del tiempo que conozco a Dios para hoy, he dejado vicios, he dejado cosas que a Dios no le agradan para incorporar las que sí a Dios le agradan. Porque de eso se trata el reino, de manifestarlo aquí en la tierra. Y para eso el Señor envía su palabra representada en la semilla para que produzca cambios en nuestro interior.
y desde el interior expresarlos exteriormente. Se nos ha otorgado un entendimiento para poder entender las cosas espirituales. Efesios 1, verso 8 dice que Dios hizo abundar en nosotros toda sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para que cuando llegue esa semilla a nuestras vidas, encuentre un corazón enseñable, encuentre una tierra fértil y podamos producir en nosotros frutos de justicia para Dios. Cambio de hábitos saludables, incorporar esa nueva naturaleza, la cual es necesaria para habitar en el reino de Dios. De esto se trata el reino de Dios. Yo muero a mi voluntad, muero a mi vieja vida, hago morir al viejo hombre para manifestar la nueva naturaleza en Dios. Este es el diseño de Dios, el plan de redención de Dios para la humanidad, ¿no? Primero Él nos elige, luego nos salva, nos santifica y luego de eso espera en nosotros un proceso de crecimiento. Espera en nosotros un proceso de madurez, que alcancemos madurez, ¿para qué? Para expresar su reino aquí en la tierra. El crecimiento lo va a dar Dios. Siempre el crecimiento está en mano de Dios, pero tiene que haber en nosotros un hambre, una intencionalidad de vivir en la voluntad de aquel que nos trajo de las tinieblas a la luz admirable. ¿Me está entendiendo, iglesia? No nos ha dado la semilla porque sí, nos ha dado para que esa semilla muera en nosotros y dé vida a una nueva vida en nosotros y produzcamos frutos para su gloria. La segunda parábola en la cual se refiere el Señor es la parábola del trigo y la cizaña. Esto está en Mateo 13, verso 24 en adelante. Dice, Jesús les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y se sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y los arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña también cortes con ella al trigo. Déjenlo crecer juntamente los unos a los otros hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Qué nos está enseñando esto? Que en la iglesia se congrega tanto el trigo como la cizaña. Y no es tarea de nosotros ir a arrancar la cizaña. Es tarea de Dios producir cambios en esa gente o arrancarlas si no producen frutos. Convivimos entre nosotros. La Biblia nos habla que un día Dios, dice, va a separar lo que es eterno de lo temporal y va a separar lo que es corrupto de lo incorrupto. Vamos a leer otra porción de la Escritura para entender esta parábola más claramente. Está en Mateo 25, verso 31 al 34. Mateo 25, 31 al 34. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, o sea, cuando Cristo regrese aquí en la tierra, y todos los santos ángeles con él, dice, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartando los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha
y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, heredad ¿qué? El reino que está preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Todo dice la Biblia que el sol sale para el bueno y para el malo. La palabra acá la recibe el que quiere y el que no quiere, pero un día, dice, Dios va a separar aquello que le pertenece a Él y lo que no pertenece va a ser desechado. Y lo que a Él le pertenece les dirá: vengan, porque hay un reino heredado y preparado para ustedes desde la eternidad, o sea, desde antes de la fundación del mundo. Vamos a otra parábola, en el mismo libro de Mateo, capítulo 13, verso 31 al 33. Dice: otra parábola les refirió, les contó, les narró, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y lo sembró en un campo. Verso 32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Verso 33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo esto fue leudado. Saben que el árbol de mostaza dice que nace de una de las semillas más pequeñas, pero es uno de los árboles que crece entre los 9 y 10 metros en altura, pero también es muy frondoso. La comparación que aquí hace Jesús es que así es el reino de los cielos. Comienza con algo pequeño, como comenzó con Jesús allá, ¿se acuerda? En un pesebre, en Belén, en una ciudad prácticamente insignificante. Pero el reino avanza, el reino crece. Y hoy su iglesia somos millones y millones de personas en todo el mundo. Y un día, dice, ese reino gobernará todas las naciones de la tierra. Esa semilla, dice, va creciendo. Cuando aquí habla de influencia, de la levadura, dice que toma una parte de la masa y la hace crecer. Así tiene que ser la iglesia, predicando el evangelio y influyendo en todos los ambientes donde estamos. ¿A través de qué? De la manifestación de Cristo en nuestras vidas. Podemos influir para bien o para mal, pero hemos sido llamados para influir para bien, para mostrar la vida de Cristo que portamos. Entonces, cuando esta semilla a la que hace referencia se planta en una persona, comienza a crecer, a madurar, y hay un cambio en esa persona y comienza a experimentar el reino de Dios, pero aquí en la tierra. La figura de esta expansión que expresa, dice, hasta que todo fue leudado. Nos habla que un día este reino se manifestará por completo y en esa manifestación Cristo ya no vendrá como un cordero al matadero, vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores a buscar su iglesia. Así es el reino de los cielos, como una semilla de mostaza, como una pequeña porción de levadura, que es la iglesia que cumple la función de expandirse, de avanzar, de dar a conocer a Dios hasta lo último de la tierra, hasta que Él venga en gloria a buscar a su iglesia. Habló otra parábola más en el verso 44 del mismo capítulo 13. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre lo halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va
y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Verso 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado la perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compra. Hermanos, una vez que te encontrás con Cristo, no hay tesoro en la tierra que pueda compararse con haberse encontrados con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la comparación que hace aquí la palabra. La Escritura dice que nosotros somos vasijas de barro con un tesoro adentro. Ese tesoro es la vida de Cristo. Ese tesoro es el Evangelio. Por eso que digo que las cosas espirituales se tienen que entender por fe. Porque nadie puede decir, voy y vendo todo lo que tengo. Y con eso es figura de que dejamos todo de un lado de nuestras vidas para amarlo, para servirle, para seguirlo al Señor. Va y vende todo lo que tiene, dice, para comprar ese campo y quedarse con el tesoro. El mercader hizo lo mismo. Cuando encontró la perla preciosa, vendió todo lo que tenía porque quería conservar esa perla. Del mismo modo es la vida de Cristo en nosotros, ese tesoro que está adentro nuestro y no los cambiamos por ningún precio. Cuando hemos entendido esta realidad espiritual. Cuando no la hemos entendido, la cambiamos por un partido de fútbol, la cambiamos por un cumpleaños, la cambiamos por cualquier excusa que se nos cruce en el camino. Pero el que entendió el valor de la perla, el que entendió el valor de lo que hemos recibido por pura gracia, vendemos todo lo que tenemos y todo lo que somos y se lo brindamos a Él. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo tengo por basura. Todo lo que él tenía antes, todo lo que él había conseguido cuando se encontró con Cristo, él dice, todo lo tengo por basura. ¿Para qué? Para que por la excelencia pueda conocer más y más a Cristo. De esto se trata el reino, hermanos, que conozcamos al Rey de ese reino, que es Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a otra parábola más, en Mateo 13 también, verso 47. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante. Yo quiero que usted tenga en cuenta que no dice que es tal cosa, dice que es semejante. En todas las parábolas dice es semejante, hace una comparación. Es semejante a una red que echada en el mar recoge a toda clase de peces. Y una vez que se llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en las cestas y lo malo lo echan fuera. Esta parábola es muy parecida a la del trigo y la cizaña. Verso 49. Así va a ser en el final del siglo, dice. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús en el verso 51 le dice, ¿han entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Y en el verso 52 le dice, por eso toda la escritura, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de un tesoro cosas nuevas y cosas viejas. El evangelio se predica a toda criatura. Es como esa red que se extiende en el mar. Pero dice que cuando recogen la red, sacan cosas buenas y cosas que no son buenas en la pesca. El evangelio se extiende hacia los buenos y a los malos. Pero dice que todo aquel que ha recibido la palabra, y en esto entramos todos iguales, el que se cree bueno y el que se cree malo, un día vamos a dar cuenta a Dios de las acciones de nuestra vida mientras estamos en el cuerpo. Dice, por cada palabra que dijimos, por cada acción, vamos a rendir cuenta por cada talento que se nos dio,
por la administración de las cosas que se nos otorgó, por nuestros hijos, por nuestra esposa, por el esposo que se te dio, por las capacidades, por el entendimiento. A mayor entendimiento, mayores demandas, pero daremos cuenta al Señor. Todo Israel y aún sus discípulos conocían la ley, eran doctos en la ley, pero ahora estaban recibiendo una nueva enseñanza de parte de Jesús acerca de la supremacía, acerca de la centralidad y la totalidad de Cristo de todas las cosas. Eso es el reino. Cristo, un ser superior sobre todo principado, sobre toda potestad. La centralidad de Cristo, porque todo, dice la palabra, va a ser reunido lo que está en el cielo y en la tierra en Él. Eso habla de su centralidad y habla también de la superioridad, porque en el libro de Hebreos dice que Él es superior a los ángeles, es superior a los profetas. Estos hombres doctos de la ley estaban siendo confrontados con las palabras de Jesús, porque Jesús les venía a mostrar un reino eterno con un rey incorruptible. Hermanos, Jesús vino para darnos a conocer una ley superior, y es la ley de Cristo, la ley del Espíritu de vida. En otra ocasión le preguntaron a Jesús sus discípulos, esto está en Mateo 18, verso 1. Miren lo que le preguntaban sus discípulos a Jesús. Mateo 18, verso 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, de cierto os digo, que si no se vuelven y se hacen como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. En Mateo 19, verso 14, otra respuesta similar, Jesús le dice, dejen a los niños, venid a mí, y no se lo impidan, porque de tales es el reino de los cielos. Hermanos, ni al menos que usted y yo nos volvamos como niños, no podremos entrar al reino. ¿Cómo son los niños? Crédulos, sin maldades, inocentes, dependientes de los padres, para entrar al reino de los cielos. Vaya sumando en su disco duro. En otra ocasión, el Señor les dijo a los fariseos que ellos, con su religiosidad, eran un impedimento para la gente que quería entrar al reino de los cielos. La religiosidad hace eso. Aleja a la gente del reino de los cielos. Criticaban a Jesús porque Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, no se juntaba con los religiosos, se juntaba con los pecadores, se juntaba con los vil de este mundo. Así es el rey de este reino. Vino a buscar lo que se había perdido, dice el Señor. El Señor dice, los dueños, los reyes de este mundo se enseñorean de la gente, pero yo he venido a servirles. No he venido a que me sirvan, sino a que yo pueda servir y dar mi vida en rescate por muchos de ustedes. Invito a los músicos que vayan pasando, por favor. Entonces, ¿cómo podríamos definir el reino de los cielos? Para los que toman nota, el reino de los cielos es aquel lugar que perfectamente refleja la esencia y el carácter de Dios. Ese es el reino de cielos. Un lugar donde refleja perfectamente la esencia y el carácter de lo que Dios es. ¿Cómo es Dios? Es santo, es soberano, es misericordioso, es justo. Así es el reino de los cielos, la esencia de lo que Dios es. El reino de Dios es un lugar donde hay justicia. ¿Por qué? Porque Dios es justo. El reino de los cielos, dice, no es comida ni bebida, o sea, no se trata de cosas temporales. El reino de los cielos
es la expresión de lo que es ese rey. ¿Y cuál es la expresión del rey? Es paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice, es paz, gozo en el Espíritu Santo. Es justicia, paz y gozo. Esa es la expresión del rey. El reino de los cielos es un reino de amor, porque Dios mismo es amor. La esencia de Dios mismo. El reino de Dios es el espacio donde solo existe el gobierno de Dios, donde las cosas pasan conforme a su voluntad, conforme a lo que Él ya determinó desde la eternidad para sus hijos. El reino de los cielos avanza y se expande, hermanos, en pos del cumplimiento del propósito eterno de Dios. Por eso los que están distraídos, los que se desenfocan, no pueden ver el avance del reino. Porque el reino está determinado que se va a cumplir sí o sí, conmigo o sin mí. El reino avanza y el reino se expande. Y nosotros somos colaboradores en esa expansión. Nosotros somos como esa semilla de mostaza. Nosotros somos como esa levadura que colaboramos con esa expansión. Pero ¿cómo colaboramos? Haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. Colaboramos como fieles administradores de la multiforme gracia de Dios aquí en la tierra. Dice la Biblia que Dios le dio a la iglesia, o sea, a usted y a mí, el poder administrar su gloria aquí en la tierra, el poder administrar la multiforme gracia de Dios, expresada en amor, expresada en justicia, expresada en bondad, expresada en todo lo que Él es y que tiene que manifestarse en nosotros como herederos de un reino. Jesús le enseñó a orar a sus discípulos, venga tu reino. Esto quiere decir que así como se hace todo en el cielo, se haga aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque allá en el cielo todo es perfecto, todo es santo, todo es como Él lo indicó. Allá no hay fallas, allá no hay dolor, allá todo funciona, porque todo es conforme al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo le invito a que se ponga de pie en esta noche. Cuando Jesús comenzó a predicar del reino, sus palabras eran: el reino se ha acercado. El reino se ha acercado. Y yo quisiera que toda su iglesia entienda que en esta altura del partido, ya el cielo no solamente se ha acercado, sino que el reino vive dentro nuestro. Ese rey vive adentro nuestro y quiere expresarse, quiere expresar su voluntad. Nos ha dejado el Espíritu Santo, en el cual dice la Biblia que nosotros somos su morada, para ayudarnos a llevar adelante esa tarea, esa colaboración que hacemos dentro del propósito eterno de Dios. Por eso es que el llamado es a vivir bajo el gobierno de Dios. Ya no tenemos que vivir bajo el gobierno ni estar pendientes de lo que sucede en este mundo, porque sabemos que nuestra provisión viene de Dios, nuestro cuidado viene de Dios y nuestro destino de gloria está determinado por Dios. Claro que vivimos en la tierra y sufrimos aflicciones, y tenemos que ir a votar por los candidatos y nos aumenta el precio del pan y de la leche, pero no nos olvidemos que el que manda es Dios. No nos olvidemos que el que da las órdenes en los cielos es Dios. Y si estamos alineados a Él, Él ha prometido que no habrá justo desamparado ni descendencia que bendiga pan. Alineados al cielo. ¿Se acuerdan con la viuda de Sarepta? Dice así el relato de la Biblia: yo he dado orden, dice el Señor, que no falte el aceite, no falte la harina hasta el tiempo que Él lo determinó. Él da la orden. El Dios de los cielos, el Rey en el cual servimos, pero todo es por fe.
Y si no tenemos fe, esto no funciona. Porque claramente lo dice el Señor, es justo, por la fe vivirá. Es la forma de mantenernos en estos días. Es la forma de entrar y poder ver en ese reino. Es la forma de ver la provisión de Dios y entender de que Él nos cuida, de que Él es un Padre amoroso y ha prometido estar con nosotros hasta el último día de nuestra vida y lo va a hacer. Pero es por fe. Y Él demanda de cada uno de nosotros que le creamos. Hay un nuevo Rey, se llama Cristo. Hay una nueva forma de manifestar su gloria, su amor. Y Él lo manifestó derramando su sangre en una cruz. En esa cruz fuimos declarados justos, no por nuestra justicia, sino por su justicia. Fuimos santificados por su santidad, porque Él es el Rey, 3 veces santo. Hermanos, la buena noticia en ese tiempo era: el reino se ha acercado. La buena noticia en este tiempo es que ese reino vive dentro nuestro. Y yo oro al Señor para que todos podamos ver y entrar a ese reino. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy todo honor, toda gloria, toda honra, Señor. Señor, gracias porque dice tu palabra que tú escondiste estos misterios de los sabios de este mundo y estás dispuesto a dárselo a conocer a tus hijos, Señor. Cosas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado son las cosas que tú tienes preparado para los que te aman, Señor. Padre, yo oro en este tiempo para que tu Espíritu Santo nos dé una mayor revelación de la dimensión del reino, donde tú nos has introducido por pura gracia, Señor. Que cada persona que escuche de tu palabra, lea de tu palabra, sean abiertos sus ojos espirituales, su corazón espiritual, para tener entendimiento de estos misterios. Entonces ya no vivimos por las leyes que dictan la naturaleza, vivimos por esa ley de vida que está dentro de cada uno de nosotros. Señor, sea revelado esta verdad en cada uno de los que escuchan tu palabra. En mí mismo sea revelado. Y que podamos decir, lo tenemos todo por basura, como dijo Pablo, por la excelencia de conocerte cada día más y más, Señor. Señor, que toda palabra de verdad cobre vida en nosotros y nos dé entendimiento de las cosas espirituales. Gracias por el Espíritu Santo que va a acomodar lo espiritual y lo espiritual, Señor. Señor, gracias por introducirnos en tus planes de eternidad, Dios. Gracias por la libertad de leer tu palabra, por la libertad de poder predicarlo. Pero gracias porque cada día experimentamos que tú eres real, Señor, y que todo lo que está escrito en tu palabra será cumplido aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos a poder verlo, Señor, a poder ver tu reino y estar cada día posicionados en Cristo, el Rey de Gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Adoremos al Señor por unos minutos y siga meditando en esta palabra, siga clamándole al Espíritu Santo que le añada una mayor revelación, que ilumine sus mentes conforme a todo lo que Él dejó escrito y enseñado del reino de los cielos. Amén.